Analicemos ahora un segundo caso de transmisión digital, que lo vamos a llamar caso 2 y que corresponde al canal plano de pasabanda plana, pero con ancho de banda limitado. Es decir, estamos frente al mismo pulso rectangular en nuestro caso de ejemplo que en el canal caso 1, pero lo que cambia es el canal. El canal ya no es de ancho de banda infinito, sino que tiene una limitación de ancho de banda, y para representar eso voy a simplemente copiar estas dos figuras y las voy a editar. Específicamente voy a editar el canal, que ahora tiene un ancho de banda limitado a algún valor. Pero, no obstante, sigue teniendo en la pasabanda valor 1. Ya no podemos decir que es idénticamente 1 para toda frecuencia, así que esto lo vamos a editar. Y el ancho de banda va a ser W, y va entonces desde W, desde menos W hasta más W en frecuencia. Y si es que miramos la cadena de transmisión, voy a aprovechar a copiar esta figura y llevarla a la lámina actual. Si miramos la cadena de transmisión, este canal H aquí, ahora, debido a esta forma que tiene el canal, es no causal si es que planteamos un canal ideal. Por lo tanto, hay que implementar una versión retardada y truncada. Entonces, este canal es no causal, entonces debe ser realizable. Y esto implica retardar y truncar. Y eso es algo que ya hemos analizado en una cápsula pasada, y justamente esa la técnica y la idea que se aplica en este caso. Entonces veamos ahora cómo en esta situación se manifiesta el pulso recibido. Y ese caso, de hecho, ya lo hemos analizado acá en una cápsula pasada, y hemos visto que el pulso recibido es un pulso que tiene mayor dispersión en el tiempo, debido en gran medida a esta forma de el canal de ancho de banda limitado. Entonces voy a copiar esta señal para poder comentarla brevemente en el contexto actual. Ahí está. Entonces el pulso recibido
es como sigue. Aquí voy a tratar de limpiar un poquito la imagen. No nos interesa en este momento identificar el instante de muestreo ideal, pero vamos a asumir que este instante de ahí, que podría ser el instante donde el pulso recibido tiene un máximo o tal vez algún centro de gravedad de la energía del pulso, vamos a asumir que ese instante es tau 0 más o menos igual a el retardo tau h del canal, que ya habíamos definido tiempo atrás, más un tiempo de símbolo, pensando que aquí aproximadamente hay un triángulo que ha perdido energía, que se ha dispersado hacia instantes posteriores o anteriores debido al efecto de la limitación del filtro limitador de ancho de banda. Entonces, con respecto a ese instante, las muestras se toman cada t segundos. Así. Y aquí tal vez podemos marcar las muestras correspondientes que se toman al pulso recibido, y lo que vemos es que ahora estas muestras no todas valen 0. X0 vamos a asumir que vale 1, porque por diseño así se ha diseñado la magnitud del filtro Q. Acá abajo tenemos la señal, el valor X1 check, aquí está X2 check, X3 check y así sucesivamente. Y por aquí atrás tenemos X-1 check, X-2 check, X-3 check y así sucesivamente. Y lo que podemos decir, lo que es evidente de la ilustración, es que la secuencia de muestras que es X sub m check, no es para nada igual a la situación anterior, que era de un impulso discreto. No es el impulso discreto, y la consecuencia de esto es que se produce interferencia intersimbólica, y la forma en que esto se manifiesta en la transmisión de múltiples pulsos sucesivos de mensajes de varios símbolos es lo que vamos a analizar enseguida en la cápsula que viene.